Hola, sea muy bienvenido a nuestra clase de bases neurobiológicas del aprendizaje. Hemos visto durante el tiempo que hemos estado juntos, hemos observado lo que dice la neurociencia, lo que hemos visto con respecto a la importancia de entender estas bases neurobiológicas. Sin duda alguna se hace relevante entender también de un punto de vista espiritual qué nos dice la Biblia frente a esto. Para eso les invito, ¿cierto?, a que podamos analizar en lo que dice el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. En el libro de Proverbios claramente dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tu senda. Fíjense lo interesante de esto. Durante el transcurso de las clases que hemos tenido, hemos observado los procesos atencionales, la memoria, vemos ciertos los elementos fisiológicos o neurofisiológicos en relación a lo que hemos estado estudiando. El texto claramente dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Ha sido algo muy discutido hoy en día desde la neurociencia y desde otras disciplinas teóricas en relación a qué importancia tiene la inteligencia. ¿Qué factores influyen en la inteligencia? Pero fíjense ustedes que en el contexto espiritual, la Biblia claramente dice que la inteligencia no está basada en un ser humano, sino que la inteligencia es provista de un ser superior. Por lo tanto, nuestras bases neurobiológicas están muy ligadas desde el principio de nuestra creación. Es por ello que lo que hemos estado revisando y lo que hemos estado discutiendo en conjunto es con respecto a las neurociencias, con respecto al aprendizaje, con respecto a los potenciadores del aprendizaje. También hemos estado viendo los procesos atencional, cómo la atención influye también dentro del contexto del aprendizaje, no solamente en el contexto estudiantil, sino también en el contexto del profesor, de la profesora o de la responsabilidad que nosotros estamos realizando. También hemos visto el tema de la memoria. Los elementos de la memoria, hemos visto cómo la memoria se ve implicada también dentro del contexto de aprendizaje. Otro aspecto importante a comprender es que las bases neurobiológicas del aprendizaje se deben entender más bien como un proceso, como un mecanismo. Y estos procesos y estos mecanismos tienen una continuidad en el tiempo. Por lo tanto, eso implica de que existe un sistema nervioso y ese sistema nervioso es tan perfecto en sí mismo que nos muestra, ¿cierto?, las vías, los elementos que se utilizan para poder llegar al aprendizaje. Cómo se produce la atención. También hemos visto que las bases neurobiológicas se enfocan a comprender, ¿cierto?, cómo las neuronas, las redes neuronales, se van adaptando y se van modificando dependiendo del tipo de respuesta que manifiestan. Eso implica que a través de los mecanismos sensitivos, los elementos perceptivos, ¿cierto?, al a ingresar al sistema límbico y al poder implementarse, ¿cierto?, un contenido específico, el cerebro está obligado a interpretar lo que se percibe. Fíjense ustedes que dentro de la investigación, a los estudios que se señalan, que ustedes han visto en el sílabus, ¿cierto? También se profundiza lo que tiene que ver con la importancia de la plasticidad cerebral, tanto los sistemas de neurotransmisión como también, ¿cierto?, todas las regiones cerebrales y la manera como se trabaja de manera en conjunta. Ahora fíjense ustedes que las bases neurobiológicas del aprendizaje es esencial para el desarrollo humano. Sin duda alguna, no pudiésemos entender lo que es la atención, la memoria, los procesos atencionales o los potenciadores del aprendizaje si no comprendemos, ¿cierto?, que de alguna forma las bases neurobiológicas nos entregan una matriz importante de entender, ¿cierto?, cómo se produce el aprendizaje. También implica lo que tiene que ver con la adquisición, con el almacenamiento, la utilización de la información, como también la consolidación de la memoria. La memoria es algo que llama mucho la atención, ¿cierto?, por la manera como la memoria recibe la información y cómo es almacenada. Ahora, dentro de la neurociencia del aprendizaje, dentro de los aspectos relevantes de las bases neurobiológicas, habíamos planteado también durante las clases que se centra en cómo el cerebro humano adquiere, procesa y almacena la información. Eso implica de que todo lo que hacemos durante el día, todo lo que nuestros ojos contemplan, nuestros mecanismos perceptivos, sensitivos, de alguna manera es enviada esa señal a nuestro cerebro por varias vías que de alguna forma desde la neuropsicofisiología podemos entenderlo. Fíjense ustedes que el cerebro cumple un rol importante. También cuando hablamos del aprendizaje en sí, el aprendizaje requiere de una estructura cerebral. Eso implica entonces que involucra una red muy compleja
de neuronas y de regiones cerebrales que están actuando en un mismo sentido. Y también, ¿cierto?, permite integrar y permite codificar y permite, ¿cierto?, poder eliminar una información o agregar una información que sea nueva, dependiendo, ¿cierto?, de la manera como haya ingresado esa información. También tenemos la plasticidad cerebral. Dentro de las bases neurobiológicas, la plasticidad cerebral nos permite poder ser flexible frente a nuestro entorno. Eso implica entonces que la plasticidad cerebral tiene que ver con una capacidad que tiene el cerebro, la cual nos permite a nosotros potenciar el aprendizaje. También, cierto, es un fenómeno fundamental para adquirir los diferentes tipos de aprendizaje. Otro aspecto importante que hemos estado estudiando en estas clases, ¿cierto? ¿Por qué es tan relevante la base neurobiológica del aprendizaje y hablar de los potenciadores del aprendizaje? Una cosa es entender lo que es la atención, entender, ¿cierto?, lo que es la base neurobiológica, y otro es entender la memoria. Pero fíjense ustedes que las bases neurobiológicas del aprendizaje también permiten y van muy de la mano entender lo que significa los potenciadores del aprendizaje. Los potenciadores, en términos muy sencillos, ¿cierto?, tiene que ver con aquellos factores que mejoran de alguna forma la eficacia y también la eficiencia de los procesos de aprendizaje. Por lo tanto, no basta solamente con entregar alguna técnica de estudio, no basta solamente con explicar una consigna hacia un niño, sino entender de que, independiente de la condición o la característica de un niño, el niño tiene una igualdad de oportunidad, que es un derecho a la educación, que es aprender. Y para ello utilizamos estos potenciadores del aprendizaje. Por ejemplo, los potenciadores del aprendizaje motivan también y desempeñan un papel crucial en el aprendizaje. Vemos de qué manera influye y genera en la persona un esfuerzo, perseverancia ante la tarea. ¿Qué significa eso? Que nuestro cerebro se emociona a medida que nosotros vamos estudiando nuestra memoria, entendiendo lo que es la atención, y vemos que cuando el cerebro se emociona es donde se generan los principales aprendizajes significativos. Otro elemento importante, ¿cierto?, entender que los procesos atencionales, ya hablamos efectivamente de la atención, es entender cómo la habilidad o la capacidad cognitiva. Eso implica que la atención es una habilidad que se adquiere, que se perfecciona. Por lo tanto, independiente del diagnóstico, independiente de la condición del estudiante, la atención lo podemos trabajar. Y desde las bases neurobiológicas, entender la atención como una habilidad. Es una capacidad que podemos potenciar, es una capacidad cognitiva. Por lo tanto, nos permite como docentes, ¿cierto?, poder tomar al estudiante y ayudarlo a que pueda seleccionar, pueda procesar la información de acuerdo a las competencias o el perfil cognitivo que manifiesta el estudiante. Fíjense ustedes que los procesos atencionales también implica comprender esa capacidad. Y comprender esa capacidad significa seleccionar, significa concentrarnos en un tema específico. Por lo tanto, va a depender de cómo se manifiesta ese estímulo. Por lo tanto, de las bases neurobiológicas, no simplemente potenciamos lo que tiene que ver las técnicas de estudio, sino que también entender la diversidad de cómo el estudiante aprende. Fíjense ustedes que los procesos atencionales, de alguna forma, es un proceso psíquico. Desde la psicología, desde los estudios de la neuropsicología, se aboca la importancia de que la atención es un proceso psíquico, por lo tanto es un proceso mental. Por lo tanto, diferenciamos lo que es entre cerebro y mente. Son dos conceptos muy parecidos, pero no son iguales. Por lo tanto, eso nos lleva a entender que, como es un proceso psíquico, por lo tanto, se asienta de alguna forma en la importancia de la interacción. Por lo tanto, el aprendizaje tiene que ser un aprendizaje bidireccional. Eso implica entonces que hay elementos en nuestro cerebro que influyen en este tipo de aprendizaje. Por ejemplo, tenemos la corteza cerebral, tenemos los elementos subcorticales y otros elementos del cerebro que inciden en la importancia de entender este proceso psíquico. Esto, de alguna forma, cuando la corteza cerebral y cuando los elementos subcorticales entran en juego en este contexto de la atención, de alguna forma, entramos a una actividad, a un mecanismo que es muy particular del cerebro. Y ese mecanismo particular implica de que el cerebro, a medida que va recibiendo la información de diferentes elementos sensitivos, ¿cierto?, se va regulando esa capacidad, ese estado de conciencia de poder concentrarnos frente a un solo estímulo, y eso lo entendemos como entender el fenómeno de la realidad. Cuando el proceso atencional se activa,
el proceso atencional se activa dependiendo del estímulo. Si ese estímulo es significativo, si ese estímulo de alguna forma entró a través de la vía sensitiva de una manera distinta a la que hemos escuchado anteriormente, lo más probable es que esa información quede almacenada. Pero fíjense ustedes que eso nos permite, los procesos atencionales nos permite entender este fenómeno de la realidad, lo que aparece, lo que desaparece, lo que eliminamos o lo que vamos adquiriendo. Fíjense ustedes que la memoria humana también dentro de las bases neurobiológicas se hace relevante. Se ha escuchado hablar de muchos tipos de memoria. La neurociencia hoy en día ha determinado, ¿cierto?, que el ser humano tiene un proceso memorístico interesante. Pero para el aprendizaje se requiere utilizar diferentes tipos de elementos de acuerdo al perfil cognitivo del estudiante. Por ejemplo, la memoria humana se encarga de la codificación, del almacenamiento y la recuperación de la información. Por lo tanto, la memoria es como un baúl, ¿cierto?, donde nosotros vamos agregando, sacando elementos en aquellos momentos que nosotros necesitamos utilizar o profundizar mucho más lo que tiene que ver con el perfil de este conocimiento que cada uno de nosotros podemos tener. La memoria humana nos permite recordar acontecimientos, nos permite también generar ideas, relaciones entre conceptos. Por lo tanto, las sensaciones, en definitiva, todos los estímulos que nosotros estamos interaccionando constantemente, nos permite de alguna forma generar experiencia. Mientras más experiencia, mientras más nos relacionamos con los distintos tipos de estímulos, ¿cierto?, mayor va a ser nuestra capacidad de memoria. Ahora, lo interesante de esto es que la memoria humana se debe entender como un proceso mental. Este proceso mental, por ejemplo, es clave para el aprendizaje. No habría aprendizaje si no tuviésemos un lugar donde almacenar la información. No habría aprendizaje si no existieran los procesos atencionales. No podríamos entender cómo aprende un estudiante si no comprendemos las bases neurobiológicas del aprendizaje. Por lo tanto, la manera como fuimos creados, la manera como fuimos de alguna forma diseñados, fue con una finalidad, poder interaccionar con un otro, donde ambos aprendemos. Y fíjense ustedes que la memoria humana se entiende como un proceso mental, ¿cierto?, clave para el aprendizaje, pero al mismo tiempo es de vital importancia dentro de la adaptación entre las personas. Ahora, de todo lo que hemos estado estudiando, de lo que hemos estado revisando, lo que hemos estado discutiendo en clase, de lo que hemos estado trabajando en conjunto, ¿de qué manera las bases neurobiológicas en un sentido práctico nos puede servir? Ahora, ¿cuál es el sentido de estudiar las bases neurobiológicas? ¿De qué manera me podría aportar para mí en el contexto profesional, como profesor, como profesora, como quizá cualquiera sea la responsabilidad que podamos tener? Fíjense ustedes que esta imagen que ustedes ven fue obtenida dentro de la mirada de todo lo que presenta el Internet, pero llama mucho la atención lo siguiente. Fíjense ustedes que las bases neurobiológicas contribuyen a esto. Primero, de alguna forma, nos muestra cómo el cerebro funciona en este sentido. Por ejemplo, cómo nosotros podemos fomentar el juego cooperativo dentro del aprendizaje. Cómo de alguna forma podemos organizar los conceptos, cómo podemos trabajar los sentidos, cómo podemos realizar actividades y momentos de descanso en el aprendizaje, como también, ¿cierto?, la experiencia que vamos teniendo, convertirlo en un sentido pedagógico. Por lo tanto, estimados y estimadas colegas, es muy relevante, ¿cierto?, poder comprender y tomar estos elementos y llevarlos a la práctica. Sin duda alguna, ¿cierto?, esto nos permite a nosotros entender que hablar de aprendizaje, hablar de memoria, hablar de los procesos atencionales requiere un estudio sistemático, requiere de una preparación para así nosotros poder presentar un mejor servicio a aquello que lo necesita. Muchas gracias.